Una LLC es un tipo de empresa que podemos abrir desde cualquier parte del mundo en Estados Unidos y que tiene unas características en las que los socios no tienen que pagar impuestos dentro de Estados Unidos, sino en sus propios países en sus declaraciones personales. En este video vamos a aprender el paso a paso para hacer una LLC desde $63. Antes que nada, debo decir que no soy abogado ni contadora, esto no es un consejo legal ni financiero. Estoy compartiendo la experiencia que tuve realizando todo este proceso por mi cuenta. Hoy vamos a seguir el paso a paso para crear una LLC y en este Excel que les voy a compartir en el canal de Telegram van a tener los vínculos o links para que lo puedan hacer directamente. Paso número 1, tener una línea telefónica en Estados Unidos. Para esto vamos a ir a la Google Play Store y vamos a instalar la aplicación TextMe y ella nos permite pagar un plan de una semana por $1. Así que este es el paso a paso. Ingresamos a la aplicación, presionamos el botón consigue tu primer número, luego la aplicación me pide que escoja el estado o código de área que yo necesito. La verdad es que para mí es totalmente indiferente, así que escojo la primera opción y hecho esto, él me dice que escoja el plan. Y en la primera opción él me da un plan, esto está expresado en pesos colombianos, 4.000 pesos equivalen a $1. Y cuando vemos las condiciones me dice que lo puedo desactivar o cancelar el plan en cualquier momento. Un plan anual cuesta $24. Al final sería mucho más económico pagar los $24 y estaríamos pagando $2 al mes, o sea 50 centavos a la semana. Pero si los recursos son limitados y no disponemos de los $24 para crear la empresa, entonces pagar una semana es una buena opción para poderla tener creada y en cuanto podamos ya pagar el año completo. La aplicación nos va a pedir permiso para acceder a nuestros contactos, para hacer llamadas, entre otros. Se los concedemos y ya tenemos un número telefónico en los Estados Unidos. Al estar dentro de la aplicación, en la esquina superior izquierda vamos a poder ver las configuraciones y nuestro número de teléfono. Teniendo ya nuestra línea telefónica con un número dentro de los Estados Unidos, vamos al siguiente paso. Lo siguiente que debemos hacer es tener una dirección en los Estados Unidos para nuestra LLC. Nosotros pudiéramos tener una dirección de un familiar o amigo en cualquier parte de los Estados Unidos, una persona que esté dispuesta a recibir nuestras correspondencias y por supuesto notificarnos en caso de haber informaciones importantes que debamos conocer. No importa en qué estado esté presentada la empresa, no tiene que ser la misma dirección en donde nosotros tenemos nuestro conocido. Explico, en mi caso, yo pienso crear mi empresa en New Mexico y mi hermano vive en Texas. Yo puedo poner la dirección de mi hermano para crear mi empresa y lo que debo hacer es tener un agente registrado que estas aplicaciones donde vamos a presentar la empresa nos ofrecen a ese agente registrado y esa persona será quien se encargará de recibir notificaciones en nuestro nombre. Entonces, si nosotros no tenemos a nadie allá, absolutamente a ninguna persona conocida, ideal entonces que escojamos que la dirección sea en el mismo estado de la empresa. Si nosotros tenemos varios conocidos y entre esos tenemos a alguien que viva en el mismo estado donde estamos creando la empresa, es preferible porque posiblemente la persona se pueda acercar hasta allá para cualquier tipo de notificación que el estado nos quiera hacer. Y ese podría ser nuestro agente registrado, nuestro amigo que viva, por ejemplo, en New Mexico, donde yo creé mi empresa. Si esto no ocurre, entonces utilizamos el agente registrado, que en todo caso en estas plataformas es gratuito el primer año. Al estar dentro de la plataforma de
iPostal One, vamos a ver locaciones, luego entramos a seleccionar el estado donde queremos nuestra dirección, que como les digo es indiferente. Después allí le decimos que en todas las ciudades y él nos empieza a desplegar el menú con todas las ciudades. Lo que tenemos que ver en cada una de estas es que diga que tiene envío internacional, porque si nosotros no tenemos absolutamente a nadie en ese estado o en ese país, ellos nos tienen que enviar la correspondencia a nosotros en caso de que sean, por ejemplo, tarjetas de crédito. Lo demás lo escanearían y lo enviarían por email y hay una tarifa por ese servicio. Aquí tenemos que escoger el plan que sea para negocios, que cuesta lo mismo que el primer plan, que es personal. La opción mensual es de solo $9,99, que es la que vamos a escoger nuevamente por el tema de reducir al máximo los gastos. Sin embargo, el plan anual termina dándonos 2 meses gratis, así que más adelante deberíamos completarlo. Aquí vamos a completar todo este formulario y una vez que lo completemos procederemos a realizar el pago. Nuevamente les comento, si tienen alguna dirección que puedan usar en Estados Unidos, se ahorran este paso y se ahorran este dinero. Y así ya tendríamos listo el paso número 2, que es nuestra dirección física en los Estados Unidos. Vamos con el siguiente paso. Lista entonces nuestra dirección y aquí llevamos $1 por el número de teléfono y $9,99 por la dirección. La verificación del nombre es totalmente gratis. Entonces vamos a entrar a esta página. Recuerden que ustedes se llevan este Excel, así que los nombres que quieran. Yo ya había hecho la búsqueda, inicialmente la quería poner el mismo nombre de mi tienda de Shopify, que era Global Treasures, así solito, pero cuando les di Go me salió la señora lista de empresas que tienen ese nombre. O sea, y pare de contar, aquí hay más páginas, pero en ese caso yo le puedo poner alguna cosa, por ejemplo, vamos a ver si Global Treasures Inc. Esa también hay. Entonces Global Treasures Company, vamos a ver. Igual ustedes pueden, jugar con esto. Yo al final, fíjense que esta como company está. Entonces este nombre lo puedo usar y esta búsqueda hay que hacerla como que el mismo día que van a crear la empresa, a registrarla, porque pues de un día para otro pudieran tomar el nombre. La idea es que no nos devuelvan los documentos diciéndonos que el nombre estaba ocupado. Entonces, ya sabemos que este paso ya está listo y este costó $0. Hasta ahora llevamos 10. Vamos a la presentación de la empresa, que esta es la parte legal. Y esa se hace con Inc. Authority, que es un agente autorizado. Debemos de hacerlo con un agente autorizado, que el primer año nos va a cobrar, fíjense, llenarla $0. El agente registrado $0 el primer año. Al año siguiente hay que pagarlo y son como $179. Este número ellos no cobran, pero igual lo vamos a hacer nosotros. Y procesamiento express no nos cobran. Nosotros lo que vamos a hacer, pues ya tenemos el nombre revisado. Que sí está disponible. Esta va a ser Limited Liability Company o LLC. Y el estado vamos a seleccionar Wyoming, porque como ya vimos en el documento que les mostré, Wyoming cobra $100, $102, porque luego como pagamos con tarjeta de crédito obligatoriamente, pues porque estamos lejos, te cobra $2 más por eso. Entonces son $102. Nuevo México es el más barato de todos, pero tiene un tema de impuestos por ventas y el problema no es para nosotros porque pues el incremento que hace en el precio no es tan elevado. El problema es que nosotros tenemos que llevar ese registro y declararlo mensualmente y pagarlo. Y por esa razón es que aquí puse Wyoming. Grabe y continúe o guarde y continúe, que si mi empresa es mi primer negocio, sí, es la primera vez que yo voy a hacer una LLC en Estados Unidos.
que si cuando voy a empezar a trabajar con la empresa, si en los próximos 30 días, 90 días, dentro de 6 meses o si ya estoy lista. Grabe y continúe. ¿Qué tipo de negocio? Esto yo también lo había grabado anteriormente. Yo puse que era un e-commerce y realmente eso es lo que nos corresponde porque necesitamos hacer print on demand y eso se hace en la figura de comercio electrónico. Estén muy claros que todo el tiempo estamos hablando de comercio electrónico en el que no tenemos ningún tipo de presencia física, ni empleados, ni depósitos, ni almacenes rentados a nuestro nombre, a nuestra empresa, porque vamos a tener que pagar impuestos allá. Grabar y continuar. Me pregunta si contrato empleados o si pienso contratar empleados en los próximos 12 meses. No, por ahora nada. Me pregunta si acepto pagos con tarjeta de crédito. Sí, evidentemente será la mayoría de los pagos es eso o PayPal porque estamos lejos. Grabar y continuar. Y aquí me pregunta mis datos nuevamente, me dice que si estoy de acuerdo con los términos y las condiciones, que mande un mensaje de texto a la empresa, ese número que acabo de crear, y grabar y continuar. Ahora vamos a empezar. Aquí voy a poner Global Treasures Shop. Una pequeña descripción sería vendedor de Amazon, print on demand seller o vendedor de impresión bajo demanda e e-commerce. Sin embargo, esto no es limitante, no quiere decir que yo no pueda hacer alguna otra cosa. Que si es el negocio de un ciudadano, no es de ningún ciudadano. La dirección, y esta es la que voy a poner. Yo tengo la empresa, la dirección de mi hermano en Texas, entonces es la que voy a usar. Entonces ustedes aquí saben que lo que tienen que colocar es la dirección que ustedes acaban de comprar en iPostal y yo coloco la que yo ya tengo. Grabar y continuar. Yo le dije que la dirección de la empresa es la misma. Entonces voy a continuar como invitada y aquí tenemos que empezar a descartar cosas porque aquí nos van a querer vender un montón de cosas. Por ejemplo, el agente, fíjense lo que yo les decía, el agente registrado ahora está gratis, pero después cuesta 179. Pero no se preocupen porque eso también se puede cambiar. O sea, podemos conseguir un agente registrado en otra cosa. El EIN ellos nos lo ofrecen gratis, así que también lo vamos a tomar con ellos. El Operating Agreement. Authority lo ofrece gratis, pero Inspiring el paquete, ellos te dicen que ellos te mandan todo en una carpetita bonita de colores impreso. Le decimos no gracias. Estos son, vamos a ponerlo en español para que ustedes vean lo que dice ahí, que tampoco lo vamos a pagar. Mantenga la protección legal, actas, resoluciones, no gracias. Crearé el mío propio. Y aquí dice que incluido gratis con tu pedido. Esto es también, se los traduzco pero ustedes lo van a leer, que si entrega rápida, que si perfil en Google, que si soporte, que si desarrollo, no gracias. Y esto es acceso a nuestro nivel premium, no gracias. Esto es para que les reciban documentos del IRS y no gracias. Comience abriendo su cuenta de cheques en el Bank of America. Aunque quisiéramos, no lo podemos hacer porque el Bank of America te dice que tienes que estar presente para crear una cuenta. Todos los bancos tradicionales exigen estar presentes. Nosotros vamos a abrir una cuenta digital que es perfectamente legal, normal. Aquí me están tratando de vender más cosas y así es todo. Y aquí está. Ya llegamos al momento de pagar. Electronic Delivery es lo que nosotros vamos a pedir, que nos manden todo por correo electrónico. A la hora de pagar, lamentablemente no es posible hacerlo con tarjeta de crédito que no sea de Estados Unidos. Entonces, si ustedes tienen una tarjeta de crédito de Estados Unidos, la pueden usar. Si no, necesariamente tiene que ser con PayPal. Entonces, los países que no tienen PayPal tendrían que buscar una alternativa de pago, ya que las tarjetas de fuera de los Estados Unidos ellos no las aceptan.
Yo hice todo el ejercicio con Wyoming, pero al final lo repetí con Nuevo México para que vean el costo en ese estado. Son $51.50, que es el que pondremos en el cuadrito. Hay un gasto adicional cuando estén solicitando su dirección en iPostal One, que es que les hagan un poder en el que autorizan a la empresa iPostal One para que les abra la correspondencia, ya que es privada, es un delito federal abrir correspondencia ajena. Por lo tanto, ustedes deben darles un documento en el que les dan ese permiso y debe ser notariado. El costo de notariar eso son $25. Eso se hace mediante una videoconferencia. En la notaría le van a llamar a usted, le van a pedir que prenda la cámara para validar que usted realmente es la persona que tiene el derecho a autorizar eso, y a partir de allí ya esta empresa, cada vez que usted reciba una correspondencia, la va a poder abrir y decirle a usted qué es lo que contiene y si le interesa que se lo envíen en físico hasta su lugar de residencia o no. Para esto no hay paso a paso, pues la misma página les va a decir cómo hacerlo. La notarización de este documento no es obligatoria. Es posible que nosotros pasemos meses sin recibir ningún tipo de correspondencia y que en algún momento nos avisen que llegó una tarjeta de crédito y ellos tienen un mes para devolver la tarjeta al remitente. Entonces, durante ese mes es el plazo que nosotros tendríamos para hacer notarizar esa autorización, porque pudiera que no tengamos la necesidad de que nos envíen ninguna de la correspondencia que llegue. También dependerá mucho de saber qué tipo de correspondencia podemos estar esperando, es decir, si solicitamos una tarjeta de crédito seguramente nos llegará allí, pero si no estamos necesitando nada más importante que eso, entonces no tendríamos que notarizar sino hasta que nos avisen que llegó algo importante. La verificación del nombre ya la hicimos, que era gratuita, y aquí está el costo de lo que fue crear la empresa, que vamos a poner el costo de New Mexico, que fue $51.50. Aquí aclaro que InkFile cobra por el EIN, no lo regala como lo está haciendo Ink Authority. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si lo quieren aprender a hacer ustedes mismos, les tendré el video donde les explico cómo se hace, si es que lo quieren hacer con InkFile. Les dejo el link de la página de negocios de Wyoming, si es allí donde lo van a registrar, que cuesta $102 el primer ejercicio, para que estén al tanto de las informaciones, y seguiremos con el siguiente paso, que viene siendo el documento constitutivo de la empresa y se llama Operating Agreement, y es donde dice quién es el dueño de la empresa, a qué se va a dedicar, las normas que van a regir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí está el Operation Agreement, que este documento lo tenemos que enviar pero en inglés. Yo, igual que el otro caso anterior, lo pongo en español para que ustedes sepan lo que están escribiendo. Yo quiero que vean que son en total 8 páginas. Entonces aquí los campos que están en azul son los que ustedes van a completar. Van a sustituir con sus datos personales el nombre de su compañía acompañada de las siglas LLC, que es lo que ya registraron, la fecha que van a arrancar, que tiene que ser la misma que pusieron cuando presentaron la empresa, en cuál estado, esta fecha es la misma, esta compañía que nos creó, que nos registró la empresa, que yo en mi caso lo hice con Ink Authority, ustedes lo pueden hacer con File Inc. Aquí dicen a qué se dedican, Amazon Seller o lo que sea. Aquí deben escribir Perpetual. Se los pongo en inglés a pesar de que esta es la versión en español, porque lo deben escribir en inglés. Todo el formato lo deben usar en inglés, que se los estoy anexando. Partnership, si son 2 personas, o individual si es una sola. Year Calendar, Cash, la misma fecha, y aquí cuántos socios sean. Si es uno solo, pues borran estas líneas de abajo. Si son 2 personas, dejan esto. Si son 3 personas, copian otra vez este grupito. Es nombre y apellido, cuánto aportó la persona. En este caso el ejemplo es de una pareja de esposos. Ustedes lo ponen con las personas que sean las correctas.
días. Aquí van a poner todos y aquí van a poner 60 días, o sea 60, aquí van a poner 60, lo que esté lleno en amarillo o en azul. Y aquí nuevamente las personas, otra vez. Si es uno solo borran, si son más de dos agregan, pero en este caso dejan la palabra fecha y colocan la fecha. Ponen la palabra, dejan esto así para firmar con la mano después de impreso. Y aquí dejan donde dice Impress Name y escriben el nombre de la persona, en mi caso Xiomara Giraldo, y firmaría yo aquí. Esto no lo van a tener que presentar, notariar ni nada de esto, pero sí lo deben tener impreso y firmado. Se va a enviar es firmado y esto es un documento que a la hora de una auditoría se los pueden pedir, entonces es importante que lo tengan y cada socio tenga su copia si son más de uno, ya que es como la constancia, este es como la partida de nacimiento de su organización. Aquí hablan de las disposiciones, de quiénes son los socios, a qué se va a dedicar, a qué porcentajes van a tener, la gestión, la votación de las juntas, todo eso. Todo lo que sea relacionado a el negocio. Listo ya el Operating Agreement, que fue el documento constitutivo de la empresa. En cuenta que la notarización no es obligatoria. Nosotros podríamos abrir nuestra LLC con tan solo $62.50, bueno, con 49. La notarización se haría si es necesario y sin ningún temor y sin ninguna prisa, porque nos dan 30 días para hacerlo en caso de que llegue algún documento importante a nuestra dirección. Y posterior a la creación y puesta en marcha de la empresa, habrá otros gastos que hacer, además de la notarización, en la apertura de las cuentas bancarias, para las cuales nos piden una página web. Si no tienen página web, un dominio en GoDaddy puede estar costando por el orden de los $3 al año. Si ustedes decidieron Nuevo México y consideran que necesitan que les ayuden con la contabilidad de los impuestos por las compras, tax sales, entonces habría que pagar una contabilidad y eso puede ir por el orden de los $100 al mes. La verdad es que no estoy segura. Y anualmente hay otros gastos que son renovaciones, que son aproximadamente lo mismo que se pagó por la creación de la empresa. Es decir, si ustedes la crearon en Wisconsin y pagaron $102, la renovación será igual. Si la crearon en Nuevo México y pagaron $50, la renovación también será 50, bueno, 51,50. Estos son gastos que se van a pagar todos los años. Entonces siempre hay que tener una cantidad que ronda los $300, porque estos montos se duplican por otros conceptos. Igual esto hay que averiguarlo al momento de crear la empresa. Estas personas de Inc. Authority te dan una reunión en la que te explican cuáles son los impuestos que hay que pagar y cómo los debes hacer. Entonces, lo siguiente que les voy a compartir es cómo compré mi dominio en GoDaddy y cómo lo conecté a mi cuenta de Shopify. Me voy a Google, escribo comprar un dominio, me aparece como primera opción GoDaddy, voy a ir allí. Veo que el precio de un dominio está costando alrededor de $3, así que voy por aquí. En la casilla escribo el nombre que quiero buscar para ver si está disponible, Global Treasures Shop, y le doy Enter. Si efectivamente está disponible, me cuesta cerca de $3, así que ese es el que voy a comprar. Lo agrego al carrito, voy al carrito de compras y ahí puedo ver que la renovación cuesta 85,000 pesos, que eso es aproximadamente $21. Es un monto anual, así que me parece excelente. Voy a comprar mi dominio.
Aquí ya recibí el correo de confirmación y me dice que tengo creador de página web gratis, configuración de correo electrónico y conectarlo a mi sitio. Yo este dominio lo voy a conectar con la tienda de Shopify y así ya tendré mi sitio web como me lo solicitan los bancos. Voy a concluir la configuración ya que me falta el tema del dominio. Voy a agregar el dominio personalizado y esto lo haré con el que yo compré en GoDaddy. Él te dice que con comprar un dominio al mismo Shopify que cuesta cerca de $15, bueno, de 9 a 15, y conectar con un dominio existente. Siguiente, conectar tu dominio godaddy.com LLC, digamos que se conecte automáticamente. Conectar, listo, habilitaste correctamente, cerrar. Aquí está toda la información, verificar conexión y dice que está pendiente esto, que es la seguridad del servidor, y esperaremos un poco que debe estar procesándose. Y después de esperar un rato ya está todo configurado correctamente, no hay nada pendiente, tengo mi tienda conectada a mi dominio. Hasta que nosotros no recibamos los documentos de la empresa con el número EIN y el registro, no podemos abrir nuestra cuenta de banco. Así que en cuanto yo tenga esos documentos, haré el video correspondiente. Esto ha sido todo por este video. Espero que les sirva de mucho. Si les gustó, recuerden dar like, compartir y suscribirse. Y nos veremos en un próximo video.